Me pusieron las esposas mientras mi familia sonreía, hasta que el jefe de policía llegó, me desató y dijo, se equivocaron de persona. Mi nombre es Adalina, tengo 32 años. El golpe en la puerta fue tan fuerte que me despertó a las 2 de la mañana de un martes de agosto en mi departamento de Monterrey. Eran policías. Las linternas cegadoras me apuntaron directo a la cara mientras dos agentes entraban a mi habitación. No me moví. Rompieron los muebles, revisaron cada rincón buscando algo. Uno de ellos me tomó del hombro y con voz firme leyó la orden: queda usted arrestada por fraude de herencia. Los pedazos de madera crujieron bajo sus botas. Por encima del hombro del policía, en el pasillo, vi a mis padres. Cruzados de brazos, sonreían, sus ojos brillaban de satisfacción al verme caer. A su lado, mi hermana Renata apuntaba con su celular. Transmitía en vivo cada instante de mi arresto, riendo mientras leía los comentarios de la gente. Yo mantuve el rostro sereno. No hay nada peor que el pánico cuando intentas sobrevivir. Di un paso al frente y extendí las muñecas. El frío del metal fue un recordatorio. Las esposas se cerraron con un clic seco. No opuse resistencia. Sabía muy bien cómo esa trampa se les iba a voltear. En los siguientes 40 minutos escuché cosas que cambiaron para siempre la forma en que veía a mi propia madre. Y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia. El olor a polvo y madera vieja llenaba el aire de la sala. Los cojines del sofá crujían suavemente bajo mi peso. Mi corazón latía despacio, pero con una presión constante. Mis padres y Renata charlaban en voz baja al otro lado de la puerta. Los oía claramente, gracias a la acústica de la casa y a que había puesto un vaso pegado a la pared. Sus susurros eran casi imperceptibles, como el roce de dos hojas secas. Luego escuché el ruido de unos tacones acercándose. Eran los de mi tía Elena, una mujer que siempre había tenido un porte rígido y calculador. Ella entró en la habitación y, con un movimiento brusco, dejó caer una carpeta de documentos sobre la mesa de centro. El sonido hueco resonó en el silencio, sellando el inicio de lo que estaba a punto de suceder. Mi madre, Elena, era de esas personas que regulan a la familia como un termostato. Si ella estaba tibia, todos respirábamos. Mi padre, Rogelio, era su sombra, siempre asintiendo a sus decisiones. Y Renata, mi hermana menor, era el reflejo de ambos, pero con un toque de crueldad añadido. Yo, Adalina, trabajaba como investigadora en una agencia de bienes raíces en Austin, Texas. Mi trabajo me había enseñado a ver más allá de las apariencias, a desentrañar fraudes y detectar mentiras sutiles. Esa habilidad, que me había servido para proteger a mis clientes, me iba a servir ahora para desmantelar la farsa de mi propia familia. Recuerdo que un par de meses antes de la lectura del testamento de mi abuelo, empecé a notar cosas extrañas. Llamadas que se cortaban apenas contestaba, o en las que mi madre decía te llamo después, con un tono que no le conocía. Una tarde llegó una carta del banco a mi nombre, pero con una dirección de reenvío diferente. Pregunté en la sucursal y me negaron información por protección de datos. Pensé que era un error, una simple confusión, pero la señal más clara fue la forma en que mi abuelo me miraba los últimos días. Una mirada de pena, de disculpa, que no entendí en su momento. La deseché. Mi abuelo siempre fue un hombre nostálgico. Una tarde de lluvia, él me llamó para que lo acompañara a la notaría. Yo tenía 14 años. Me senté en una silla enorme mientras él firmaba unos papeles. Recuerdo que me dijo: Adalina, la gente hace cosas extrañas por dinero. Nunca lo olvides. Yo solo asentí sin entender el peso de sus palabras, y esa es la parte que todavía no me perdono. No estaba equivocada, simplemente me dejé convencer de callar. La voz de mi tía Elena rompió el hilo de mis pensamientos. Estaba leyendo los documentos con un tono frío y profesional. Se trataba de un poder notarial amplio, a nombre de mi madre, que le daba control total sobre los bienes de mi abuelo. Luego, la venta de la casa familiar, la que había sido nuestra desde que tengo memoria. Por último, un contrato de ingreso a una residencia para adultos mayores, lejos de la ciudad. Mi abuelo no quería irse de esa casa. Lo había dicho 1000 veces. De todos modos, para Navidad ya no se acordará de nada, dijo mi madre con una naturalidad pasmosa, como si hablara del clima. En ese instante mi cuerpo se tensó, mis puños se cerraron, pero en medio de la rabia noté un detalle. La mano de mi abuelo, que estaba sentado frente a ellas, no temblaba. De hecho, apenas se movía mientras tomaba notas en un pequeño cuaderno que guardaba bajo la mesa. Siempre había sido un hombre metódico, de una memoria asombrosa. Entendí entonces que él llevaba meses fingiendo su demencia. Había puesto la trampa y ellas habían caído de lleno.
Como contadora con acceso a información sensible, mi trabajo me había enseñado la importancia del detalle y la discreción. Había trabajado para el gobierno federal, por lo que mi nombre real era una incógnita para muchos. La noticia de que mi abuelo quería irse de esa casa, que había construido con sus propias manos en Monterrey, me golpeó como un balde de agua fría. Recuerdo un día particular, un martes gris de octubre. Las hojas secas caían sobre el patio de mi casa en Houston, mientras yo terminaba de revisar unos balances. El aire tenía ese olor a tierra mojada que siempre me recordaba al otoño en mi infancia. De repente, una alerta de seguridad de mi banco vibró en mi celular, seguida de inmediato por una llamada de mi gerente de cuenta. Señorita Adalina, detectamos varios intentos fallidos de acceso desde una red desconocida, me dijo, con un tono preocupado. Yo ya lo sabía. Sin decir una palabra, rastreé la huella digital hasta la oficina de Julián, mi primo. Deje la cuenta tal y como está, le respondí a la gerente, ya sé quién es y me encargaré yo misma. Colgué, ese no fue el único indicio. Yo tenía 9 años la primera vez que entendí la ambición de mi madre. La vi discutir con mi tía por un joyero de la abuela con una ferocidad que me heló la sangre. Ella siempre buscaba una ventaja, una forma de ganar. Después de la alerta, empecé a sentirme observada. Una sombra, una sensación persistente de que alguien seguía mis movimientos. Era como si mi agenda, mis rutinas fueran de dominio público. Necesitaba pruebas, no suposiciones. Fue entonces cuando invertí en equipo de vigilancia. Pasé un fin de semana entero instalando cámaras ocultas en mi sala, en la entrada y en mi oficina en casa. No dejé ningún rastro. Quería que mis atacantes se sintieran seguros, que pensaran que nadie los veía, y no tardé en tener lo que necesitaba. Un día, mientras almorzaba sola en una pequeña cafetería mexicana, mi celular vibró con una alerta de movimiento. Abrí la transmisión en vivo y vi a mi hermana, Ren, entrando a mi departamento con una llave de repuesto. Debió habérmela quitado del bolso meses atrás. Se dirigió directamente a mi escritorio, revolviendo mis archivos, fotografiando documentos con su celular. La rabia me quemó la garganta. Ver a mi propia hermana profanar mi hogar, mi espacio sagrado, fue una prueba de fuego para mi autocontrol. Pude haberla denunciado a la policía en ese mismo instante o entregar esas grabaciones a la agencia federal para la que trabajaba. Pero eso solo atraparía a un peón, mientras los verdaderos titiriteros se saldrían con la suya. Necesitaba una trampa mucho más elaborada, algo que los involucrara a todos. Así que guardé las grabaciones en un archivo seguro. Esa noche, regresé a casa y dejé los cajones exactamente como Ren los había dejado, permitiéndole creer que su misión había sido un éxito. Dejarles pensar que estaban ganando era la única forma de desenmascarar a quienes realmente movían los hilos. No me perdonaba haberla dejado entrar tan fácilmente en mi vida, pero el precio de esa confianza rota sería su perdición. Y esa es la parte que todavía no me perdono. Tengo cámaras ocultas en mi sala, en la entrada y en mi oficina en casa. No dejé ningún rastro. Quería que mis atacantes se sintieran seguros, que pensaran que nadie los veía, y no tardé en tener lo que necesitaba. Un día, mientras almorzaba sola en una pequeña cafetería mexicana, mi celular vibró con una alerta de movimiento. Abrí la transmisión en vivo y vi a mi hermana, Ren, entrando a mi departamento con una llave de repuesto. Debió habérmela quitado del bolso meses atrás. Se dirigió directamente a mi escritorio, revolviendo mis archivos, fotografiando documentos con su celular. La rabia me quemó la garganta. Ver a mi propia hermana profanar mi hogar, mi espacio sagrado, fue una prueba de fuego para mi autocontrol. Pude haberla denunciado a la policía en ese mismo instante o entregar esas grabaciones a la agencia federal para la que trabajaba. Pero eso solo atraparía a un peón, mientras los verdaderos titiriteros se saldrían con la suya. Necesitaba una trampa mucho más elaborada, algo que los involucrara a todos. Así que guardé las grabaciones en un archivo seguro. Esa noche, regresé a casa y dejé los cajones exactamente como Ren los había dejado, permitiéndole creer que su misión había sido un éxito. Dejarles pensar que estaban ganando era la única forma de desenmascarar a quienes realmente movían los hilos. No me perdonaba haberla dejado entrar tan fácilmente en mi vida, pero el precio de esa confianza rota sería su perdición. Y esa es la parte que todavía no me perdono. Sección 3. La revelación y el giro. La mañana siguiente, recibí una llamada del teléfono de mi abuela Clara. Era Ren, con una voz falsamente dulce.
Me dijo que necesitaba mi ayuda para llevar a la abuela al banco, que Clara se estaba confundiendo con sus papeles y necesitaba una mano firme. Esa misma tarde llegué a su casa en Monterrey, una vivienda que olía a lavanda y a café recién molido, recuerdos de una infancia feliz. Las paredes estaban llenas de fotos de mi abuela joven, bailando en fiestas con mi abuelo, su rostro sonriente. Me recibió con un abrazo apretado, pero noté que su mirada no era la de siempre. Había algo opaco, una lejanía que me heló la sangre. Cuando entramos a la sala, mi tía Elena y mi tío Jorge ya estaban allí. Sobre la mesa de centro, una carpeta azul de piel resaltaba con su volumen. Era gruesa, llena de documentos que mi tía comenzó a explicar con una voz fría y profesional. Hablaba de un poder notarial amplio, la venta de la casa de la abuela y una residencia de ancianos ya contratada en las afueras. Todo para su bien, claro, dijo Elena, mientras mi tío Jorge asentía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Mi abuela, sentada en su sillón favorito, parecía perdida. Sus manos se aferraban a su bastón con una debilidad que me partía el alma. El corazón me latía con fuerza. Podía sentir el pulso en las sienes. Intentaba mantener la calma, fingir que todo era normal, mientras mi mente repasaba cada detalle, cada frase. Escuché con atención, mis ojos fijos en los documentos, en las firmas, en las fechas. Mi tía seguía hablando de los beneficios, de la comodidad, de la seguridad. Mi abuela solo miraba por la ventana, con una expresión vacía. Y entonces mi madre, Carmen, la reguladora de la familia, la que siempre mantenía el equilibrio, soltó la frase que lo cambió todo. Con la misma naturalidad con la que hablaba del clima, dijo, de todos modos, para Navidad ya no se acordará de nada. Su voz era serena, desprovista de cualquier emoción, como si estuviera comentando una receta. Esa frase, pronunciada con tanta frialdad, fue como un puñal. Pero fue en ese instante, en medio de la rabia y la desesperación, cuando vi algo que me hizo dudar de todo. La mano de mi abuela, la que sostenía el bastón, no temblaba. De hecho, apenas se movía. Disimuladamente, vi que había estado tomando notas en un pequeño cuaderno que guardaba bajo el cojín. Mi abuela no estaba perdida. Estaba fingiendo. Él había puesto la trampa. Me miró de reojo una fracción de segundo y me guiñó un ojo. Mis atacantes iban a caer. La trampa estaba tendida, solo faltaba esperar que ellos mismos cayeran. Adalina me había asegurado que falsificar los documentos y presentarlos a la policía sería el paso definitivo para formalizar las acusaciones de fraude. Mis padres, empujados por su codicia, presentarían un informe policial con pruebas fabricadas. Eso convertiría su avaricia en un delito federal, con tiempo real en prisión. Encendí la cafetera, apagué todas las luces del departamento y me senté en la oscuridad, viendo la puerta principal. Sabía que una orden de arresto ya se movía por el sistema, basada en su perjurio. No sentí miedo, al contrario, esperaba la redada. Dejar que me quitaran la libertad por una noche era un precio pequeño para asegurar su culpabilidad de forma permanente. La noche se hizo larga, llena de un silencio que anticipaba la tormenta. Miraba las manecillas del reloj moverse, cada tic-tac era un latido más cerca de la verdad. Alrededor de las 2:15 de la madrugada, un ruido metálico en la puerta me sacó de mis pensamientos. Era el momento. Fui procesada como cualquier otra sospechosa, vaciando mis bolsillos sobre una bandeja de metal mientras los oficiales se movían con prisa a mi alrededor. El oficial de turno, con los ojos cansados bajo las luces fluorescentes, tecleaba mi nombre y mi información en el sistema para finalizar la detención, esperando nada más que un caso rutinario de fraude. Yo, por mi parte, sentía el pulso acelerarse, pero mantenía una calma externa, una máscara de indiferencia. Entonces, su pantalla parpadeó en rojo. Una alerta de seguridad congeló su terminal, señalando una identidad protegida a nivel federal con acceso restringido. Automáticamente, mi agencia fue notificada de que mi estatus había sido comprometido. El oficial palideció, empujó su silla hacia atrás y me miró como si la habitación hubiera cambiado de forma. Comprendió al instante que mi arresto había excedido la jurisdicción de su departamento. Con las manos temblorosas, tomó el teléfono y llamó directamente a su jefe. Error del sistema. ¿Qué demonios es una identidad protegida a nivel federal?, preguntó con pánico en la voz. La voz del jefe resonó a través del altavoz. Detenga toda entrada de datos. Voy para allá ahora mismo. Un segundo oficial se acercó con cautela y me quitó las esposas. A partir de ese momento, me trataron menos como una sospechosa y más como una anomalía que no sabían cómo manejar.
El cambio en su actitud fue palpable, casi cómico, si no fuera por la seriedad de la situación. 15 minutos después, el jefe irrumpió en la sala de interrogatorios, sin aliento, ordenando a todos que salieran y cerrando la puerta con llave detrás de él. No podía entender cómo una contadora común, atrapada en una disputa familiar, tenía un expediente federal tan restringido. Saqué mi identificación de mi chaqueta, la deslicé por la mesa y le dejé que la inspeccionara. Llamó a una línea de verificación para confirmar mi identidad directamente con mi agencia. Cuando la confirmación llegó, su agresividad se disolvió en algo más cercano al respeto. Se dio cuenta de que estaba parado en medio de una operación federal, no de una simple disputa familiar. Su expediente está bloqueado al nivel más alto. ¿Para quién exactamente trabaja usted?, preguntó. Puse mi mano sobre mi insignia y lo miré a los ojos. He estado construyendo este caso durante meses. A partir de ahora, la agencia se hará cargo de todo, le dije. La jurisdicción local sobre la investigación de fraude de la herencia fue transferida con efecto inmediato. Saqué una pequeña unidad de disco duro encriptada de un bolsillo oculto y la deslicé por la mesa. Contenía cada prueba necesaria para desmantelar toda la conspiración. Los registros financieros que probaban que Julián había aceptado sobornos de mi padre para alterar el fideicomiso, y las imágenes de vigilancia de Ren irrumpiendo en mi casa para plantar pruebas fabricadas. Esa evidencia garantizaba que no habría ningún acuerdo de culpabilidad, ninguna indulgencia y ninguna salida para ninguno de ellos. Antes del amanecer, 5 camionetas sin distintivos rodearon la casa de mis padres. Dentro, Ren estaba ejecutando una segunda transmisión en vivo, sin saber que su suerte estaba echada. Mientras esperaba en la sala de monitoreo de la estación, el estómago me dio un vuelco, no por miedo, sino por la extraña quietud antes de la tormenta. Había pasado 14 meses preparando este momento. La noche anterior, el sabor metálico del café amargo me había acompañado durante horas mientras revisaba los últimos detalles. Ahora, solo quedaba ver cómo se desmoronaba todo. Una pantalla mostraba la casa de mis padres. La luz de la madrugada apenas comenzaba a romper el cielo de Monterrey. Ren seguía frente a la cámara, transmitiendo en vivo, sin saber lo que se avecinaba. Mis padres, sentados en el sofá con copas de champaña, celebraban lo que creían su victoria, ajenos a la docena de agentes federales que se acercaban en silencio. Entonces, la puerta principal estalló. No fue un golpe, sino una explosión controlada. Agentes uniformados irrumpieron, gritando órdenes. Vi a uno arrancar el celular de las manos de Ren, apagando la transmisión. El chat de espectadores, que hasta hacía segundos se burlaba de mí, debió estallar en pánico al ver el allanamiento en vivo. Mis padres fueron empujados contra la pared, esposados. Sus rostros, antes llenos de triunfo, se transformaron en una mezcla de shock y humillación mientras los sacaban por la puerta, a la vista de los vecinos que salían a curiosear. En otra pantalla, un equipo diferente se movía hacia la oficina de Julián, mi supuesto abogado. Lo arrestaron en su escritorio, justo antes de que pudiera destruir los archivos. Se llevaron sus computadoras, sus documentos. No habría escapatoria. Recuerdo la sensación de alivio frío mientras firmaba el papeleo, sintiendo que cada línea de tinta era un clavo en el ataúd de su libertad. Por fin, cada uno de ellos estaba exactamente donde debía estar. 14 meses después, el juicio llegaba a su fin. Las luces fluorescentes de la sala del Tribunal de Ciudad de México daban un tono irreal a la escena. El fiscal leyó cada documento falsificado, cada extracto bancario alterado. Reprodujo el video de Ren irrumpiendo en mi departamento, plantando las pruebas falsas. No hubo defensa. Los abogados de mi familia no tenían nada que argumentar. Era como ver una película donde ya conocía el final, pero la tensión seguía ahí. El juez no mostró clemencia. Julián recibió una condena de 12 años y la inhabilitación permanente de su licencia profesional. Mis padres, cada uno, 8 años de prisión y la confiscación de sus bienes para compensar los daños. Ren, la que fue mi hermana, 5 años y una prohibición de por vida para usar redes sociales. Mi madre se aferró a la barandilla, las lágrimas le corrían por el rostro. Adalina, por favor, perdóname, sollozó. Sé que me equivoqué, pero yo no sentía nada, ni rabia ni alegría, solo un vacío silencioso. La miré por última vez y no encontré nada que darle. Me di la vuelta y caminé fuera de esa sala, sin mirar atrás, hacia el sol de la mañana que se asomaba sobre los edificios. Era una metáfora perfecta, un nuevo comienzo, por fin libre de las personas que nunca me habían querido de verdad. Aprendí que el silencio nunca trae paz.
Puede que calme una tormenta por un tiempo, pero la verdad siempre encuentra su camino para salir a flote, a veces con una fuerza devastadora. Esa fue mi lección más dura. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia para encontrar la paz? Cuéntamelo abajo y suscríbete para no perderte la próxima historia. Video Basliji, dijeron que yo era la única que podía salvarlos, hasta que recuerdo el día exacto, un martes gris de octubre en la Ciudad de México. Adalina, mi nombre es Adalina y tengo 39 años, soy enfermera geriátrica. Ese día mi vida dio un giro que aún me cuesta asimilar. Recuerdo la frase de mi madre: Adalina, tú eres la única que puede salvarnos. Lo dijo con una naturalidad que me heló la sangre. Habían pasado apenas unos meses desde que supe la verdad, desde que mi familia se había desmoronado ante mis ojos. En los siguientes 40 minutos escuché cosas que cambiaron para siempre la forma en que veía a mi propia madre, y lo que hice después terminaría rompiendo a mi familia. Estaba escondida en el armario de la oficina de mi padre, sintiendo el olor a cedro viejo y documentos guardados. El polvo me irritaba la nariz, pero no me atrevía a estornudar. Podía oír sus voces amortiguadas a través de la puerta, el crujido del sofá de cuero cuando alguien se movía, el tintineo de los hielos en los vasos. Mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escucharan. Después, el sonido inconfundible de unos tacones resonó en el pasillo, acercándose. Eran los tacones de mi hermana, Ren. Abrieron la puerta de golpe y un paquete pesado, una carpeta de documentos, aterrizó sobre la mesa de caoba con un golpe seco. La oscuridad de la habitación se tragó el sonido. Mi madre, Elena, siempre había sido la columna vertebral de la familia. La veía como un termostato. Si estaba tibia, todos respirábamos tranquilos; si se alteraba, el ambiente se volvía irrespirable. Ren, por otro lado, era el torbellino. Siempre envuelta en planes ambiciosos, siempre necesitando más, siempre enredando a la familia en sus negocios. Yo, como enfermera geriátrica, tenía una visión diferente del mundo, más pragmática, más cercana a la fragilidad humana. Me especialicé en el cuidado de adultos mayores, en su bienestar y en protegerlos, a menudo, de sus propias familias. Hubo señales, claro que sí. Llamadas de mi padre que se cortaban de repente, una carta del banco de su cuenta de ahorros que llegó a mi departamento en Monterrey, redirigida con un sello extraño. Una vez, en una consulta rutinaria en el hospital, intenté preguntar por él y me negaron información por protección de datos. En ese momento, pensé que era solo mi paranoia. Me decía a mí misma que mi madre era una mujer fuerte, que Ren era impulsiva pero no malintencionada. «Estás viendo fantasmas, Adalina», me repetía mi propia voz. Esa es la parte que todavía no me perdono. Me dejé convencer de callar, de no indagar, de no desconfiar. Y eso, al final, fue mi mayor error. La voz del abogado, Julián, resonó clara y concisa. Era un hombre de negocios, sin rodeos, sin emociones. Habló de un poder notarial amplio, casi ilimitado, a nombre de Ren. Mencionó la venta de la casa de nuestros padres en San Pedro Garza García, esa casa donde crecimos, donde celebramos cada Navidad. Luego soltó la palabra que me heló: residencia. Una residencia para adultos mayores, lejos, muy lejos. Y mi madre, con una frialdad que aún me persigue, dijo con total naturalidad: de todos modos, para Navidad ya no se acordará de nada. Hablaba de mi padre. Mi padre, que en ese momento estaba sentado en su sillón favorito, fingiendo demencia, moviendo la cabeza con una sonrisa perdida. Pero yo, desde mi escondite, vi su mano. No temblaba. Con una elegancia sorprendente, mientras ellos discutían los detalles, él estaba tomando notas en secreto en una pequeña libreta que llevaba oculta. Llevaba meses fingiendo. Él puso la trampa. Mi padre, al darse cuenta de la gravedad de la situación, había estado recopilando pruebas. Yo contacté a la abogada Elena Ríos, una especialista en casos de abuso a adultos mayores. Ella nos ayudó a conseguir un informe médico de capacidad cognitiva, realizado por un geriatra independiente, que demostraba que mi padre estaba en plenas facultades mentales. Los extractos bancarios hablaban por sí solos: casi $200,000 desaparecidos en menos de 8 meses, en pequeños retiros que nadie habría notado si no se hubiera buscado con lupa. La mayoría de los casos de abuso financiero a mayores los cometen sus propios hijos. No éramos la excepción. Presentamos una denuncia a servicios sociales. La reacción de mi familia fue brutal. Cambiaron las cerraduras de la casa, aislaron a mi padre, le decían a los parientes que yo era la interesada, la única que buscaba quedarse con el dinero.
Ren llegó a decir que yo solo quería su parte de la herencia porque mi carrera como enfermera no me daba suficiente. Mi madre, por su parte, alternaba entre la súplica y la acusación. El abogado Julián intentó intimidarnos, pero la abogada Ríos no se dio un ápice. El enfrentamiento final ocurrió en la fiesta de cumpleaños número 60 de mi padre, en el jardín de la casa que Ren ya había puesto a la venta. Todos los parientes estaban allí, la música sonaba a bajo volumen y las copas de champán tintineaban. La notaria ya estaba sentada en una de las mesas, lista para formalizar la venta de la propiedad. Mi madre y Ren sonreían, con esa sonrisa forzada que siempre me había incomodado. Me acerqué a la mesa. No grité, solo puse los documentos sobre la mesa uno a uno. El informe médico, los extractos bancarios, la denuncia. La sonrisa de Ren se desdibujó, la de mi madre se congeló. Entonces mi padre se puso de pie, caminó lentamente hacia la mesa. Su voz, que hacía meses había sonado débil y confusa, resonó clara y fuerte. Llevo meses fingiendo para que la verdad saliera a la luz. Todos los ojos se volvieron hacia él. Mi madre y Ren no dijeron nada. Sus caras eran un poema de shock y traición. Los agentes federales, que estaban esperando fuera, entraron y se llevaron a Ren, a mi madre y al abogado Julián. Se recuperaron $150,000. El resto se había ido en los negocios fallidos de Ren. No hubo cárcel para mi madre, pero la vergüenza pública y la pérdida de la reputación fueron un castigo suficiente. Mi padre se fue a vivir conmigo y la casa familiar se vendió para cubrir los gastos legales y recuperar lo perdido. Me senté con él una tarde y de una caja de galletas viejas sacó una carta. Era de mi abuela de cuando yo tenía 9 años. Decía: Adalina, nunca dejes que el miedo te impida ver la verdad. Me di cuenta de que mi abuela siempre había sabido el carácter de mi madre. Aprendí que el silencio nunca trae paz. Puede que calme una tormenta por un tiempo, pero la verdad siempre encuentra su camino para salir a flote, a veces con una fuerza devastadora. Esa fue mi lección más dura. ¿Alguna vez tuviste que alejarte de tu propia familia para encontrar la paz? Cuéntamelo abajo y suscríbete para no perderte la próxima historia.